que me han invitado, todo lo que me han invitado mis amigos de ANDAP me han dicho, profe, hay que hablar de la redacción de documentos en el PAS y del PAD. Yo creo que esto podríamos hacer un diplomado y sería corto el tiempo, pero vamos a tratar de correr un poco. Primera regla. El PAS, por lo menos la LPAG, ¿sí? La LPAG, Ley de Procedimiento Administrativo General, no establece, ¿sí? No establece eh, cómo se debe, ¿sí? Cómo se debe llevar un PAD. O sea, ¿cuáles son los documentos o cuál es la estructura de los documentos que tiene que tener un PAT? O sea, no lo prevé, ¿sí? Entonces, cada institución pública, cada entidad pública que tiene potestad disciplinaria, ha creado sus propios formatos, incluso algunos han reglamentado potestad reglamentaria para poder regular dichos formatos. Es decir, estos son los elementos mínimos que debe contener un PAS. Pero a diferencia del PAD, ¿sí? Que en esto sí, Servir sacó su directiva, y debo entender que estamos hablando del PAD que regula la 30.057 para los regímenes generales, porque esto también puede variar si es que hablamos de los regímenes especiales. Pero existe la famosa directiva, vamos a ponerlo en la caja de comentarios, igual se lo voy a compartir a Suri para que se los pueda pasar, la 02 del 2015. Es la directiva que te dice cómo se debe desarrollar un PAD, pero también te dice cuáles son los formatos y qué, o por lo menos qué debe contener como mínimo cada acto de inicio de PAD, cada actuación, el inicio del órgano instructor. O sea, te dice como mínimo qué debe contener. Y en mérito de eso, ya los administrativistas nos hemos creado los formatos, ¿no? O sea, ojo, los formatos no son un copia y pega de la actuación administrativa. Quiero precisar eso. O sea, no hay que acostumbrarnos a manejar formatos rígidos. Ya el formato, pues puede ser el fierro, ¿no? La columna que te diga, estos son los elementos que debe contener. O sea, es como una casa, ¿no? Imagínense una casa con solo fierros horribles, ni siquiera es casa, ¿no? Pero ya el administrado, perdón, el servidor, ¿no? El actor administrativo le dará su orden, le dará la calidad, le dará la estructura, ¿sí? Le dará el estilo para que esto tenga paredes, tenga una bonita cubierta, tenga, y no se caiga, ¿no? Ese elemento para que no se caiga esa casa se llama motivo. Y a veces, lamentablemente, los servidores civiles no sabemos motivar, pero lo vamos a ir hablando durante el desarrollo del procedimiento. Entonces, primero vamos a hablar del PAS, ¿sí? Vamos a dar una media hora, 40 minutos para hablar del PAS. Entonces, como les dije, el PAS no tiene, o por lo menos la ley del procedimiento administrativo general, ¿sí? En su capítulo de procedimiento sancionador, no te habla, ¿no? No te habla de qué debe tener o cuáles son los documentos y qué debe contener cada documento para que se inicie un PAS, a diferencia del PAT. Entonces, pero sí te dice cómo cómo se inicia, cuál es la estructura mínima y cuáles son las actuaciones de todo PAS. Ah, entonces, en mérito a eso, yo determino la estructura del procedimiento sancionador. Entonces, ciertas cosas que, por ejemplo, establece el PAS es que tiene que tener una estructura. ¿Cuáles son las etapas? Ya que estamos al final, ¿no? Debo entender que los que me están escuchando son unos especialistas en PAS, ¿no? Después de haber escuchado a varios de mis buenos amigos administrativistas, ¿no? Por ahí creo que estaba el doctor Pacori, estaba Rubén, ¿no? Estaba el doctor Ordóñez, creo que estaba también por ahí mi gran amigo el doctor Víctor Lizárraga. Entonces, yo debo entender que ya no hablar yo de estructura, de cómo debe funcionar, qué es instruir, qué es sancionar, no tiene sentido. Vamos a ir al meollo del asunto. Pero, para recordar,
Todo procedimiento sancionador inicia y tiene dos etapas, instructiva y sancionador. Muy bien. Entonces, la etapa instructiva, estimados doctores, inicia con algo. Antes de la etapa instructiva, estimados doctores, existía, ¿sí? ¿Sí? Existía la etapa preliminar, ¿no? Y esa etapa preliminar, antes de iniciar el sancionador o la etapa instructiva, por lo general es la fiscalización administrativa, la famosa fisca. Entonces, esa fiscalización concluye con un acta de fiscalización. Entonces, esa acta de fiscalización es otro documento que tal vez en su momento o en otro evento que mi amiga Suri me invite, ¿sí? Podríamos hablar, ¿no? De cómo se elaboran las actas de fiscalización, ¿sí? Listo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Entonces, la instrucción con qué inicia? Con el acto de inicio del procedimiento sancionador. Primer error que se comete en algunas entidades públicas. Creemos que son actas de fiscalización el acto de inicio del procedimiento sancionador. Grave, error trágico, error. O sea, no confundamos la fiscalización con la etapa sancionada. Entonces, ¿cuál es el documento? Por lo menos la LPAG no te dice cuál es el documento idóneo para iniciar un procedimiento sancionador. O por lo menos no lo prevé. Pero en la práctica, ¿qué documento, estimados amigos, creen que es el documento idóneo para iniciar el acto de inicio del procedimiento sancionador? No estoy hablando de la notificación, ¿ah? O sea, en ese lugar donde te ponen de conocimiento qué te están imputando, cuáles son los elementos, cuáles son los elementos conducentes, a ver. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué dicen? Informe precal. Estoy hablando de PAS, no estoy hablando de PAT. Sharon, no estoy hablando de PAT. Notificación, ya. El documento idóneo es la resolución de inicio de paz, como lo dice el doctor Luis Chuquimés, ¿no? O sea, el acto que inicia el paz, o sea, el primer documento del paz es la resolución de inicio de paz, ¿sí? Muy bien, entonces, por acá les he compartido a todos ustedes en la caja de comentarios, ¿sí? Un modelo de procedimiento de inicio de paz, que lo pueden revisar y que lo voy a compartir y que nos va a servir como formato, ¿sí? Base para poder hablar del paz, ¿sí? De algunos casos que he llevado. Listo. ¿Se notan? ¿Sí? Sí, doctor. Listo, excelente. Muy bien. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, los procedimientos, ¿sí? Los procedimientos sancionadores, dependiendo en qué entidad pública nos encontramos, pueden ir variando, ¿sí? Pueden ir variando. O sea, puede ser que esta estructura, porque el que estoy trayendo el caso de hoy, es un caso que analicé en el tema de SUNAS, ¿sí? El órgano regulador en el tema de saneamiento. Pero básicamente puede ser un modelo que nos podría facilitar, ¿sí? Para otros tipos de paz. Entonces, ¿cómo se inicia? Con la resolución de inicio de paz.
Otra cosa que se debe observar es cuál es el órgano que tiene a su cargo la instrucción, porque estamos hablando de la etapa instructiva o de la etapa instructora. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos viendo qué es lo que están señalando como elemento base. Están señalando los antecedentes. Sí, creo que no se nota bien. Yo creo que toda resolución necesariamente tiene que iniciar con antecedentes, algo que no podríamos dejar de pasar. ¿Y en mérito a qué está iniciando este procedimiento sancionador? De acuerdo a la resolución que dice, en mérito a la resolución número tal, SUNAS, de la Dirección de Fiscalización, ¿sí? Se inicia la fisca a una empresa prestadora. ¿Por qué? Porque no habría implementado medidas de carácter correctivo. O sea, medidas que le debió haber hecho, pero incumplió. Y ese incumplimiento está debidamente tipificado. ¿Sí? Listo. En este caso, ¿qué es lo que está señalando los amigos de SUNAS? Es que existe un incumplimiento. Y miren, algo que te dice la norma, que te dice la ley del procedimiento administrativo, lo voy a leer expresamente, es que cuando alguien inicia paz, ¿sí? Alguien cuando inicia paz, acá está, tiene, ¿sí? Que, primero te dice, podrá realizar las actuaciones previas de investigación. En este caso, ha existido un precedente, ha existido actuaciones previas que se han dado en la etapa de fiscalización. Ahora, puede haber investigación, averiguación, inspección, fiscalización para iniciar el PAS, ¿sí? Y la decidida, ¿no? La iniciación del procedimiento sancionador formula la respectiva notificación de los cargos, pero, ¿sí? También se tiene que determinar qué es lo que se está imputando. Acá no se ha complicado, así te dice, no efectuó la transformación de sociedad comercial de responsabilidad limitada a sociedad anónima ordinaria. Listo. ¿Cuál es el incumplimiento? Incluso señalan taxativamente cuál es la disposición complementaria o cuál es el incumplimiento que se ha desarrollado. Muy bien. Entonces, en este caso, se le hizo una fiscalización, se le observó a esta empresa prestadora de servicios y se le ordenó y le dijo, oye, señor, mira, te estamos observando y hay que transformar de esta empresa a esta otra, ¿sí? Y te concedemos 30 días para que realices dicha actividad. Entonces, en este caso, está dando un elemento explicativo, ¿no? Como para no darle chance y decir, oye, señor, no estás motivando. Oye, señor, nosotros en la fiscalización, ya que eso te está diciendo acá, te dimos la obligación, acá está, ¿no? La causa sancionable, ¿no? Nosotros te dimos la oportunidad, ¿no? El hecho sancionable, la causa sancionable. Muy bien. Entonces, en mérito a esto, se empieza a realizar el análisis, ¿sí? Del PAS. A ver, un minutito, por favor. Creo que me están dando. A ver, un minuto, por favor. Ah, ya. Listo. Está bien, entonces. Entonces, a ver, les voy a pedir un minuto, por favor, que creo que hay una pequeña situación.
por la cual no me han pasado esto. Ya. Este casito es, voy a cambiar por favor mi esto y se lo voy a pasar porque había un pequeño error, que básicamente es la misma regla al inicio, pero que va a variar en la parte anterior porque eso es ya de conclusión de paz, ¿sí? Pequeño lapsus. Listo, ahora sí. Ya se los compartí de nuevo, todos lo tienen y voy a volver a compartir. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ir al acto de inicio de paz. Y el otro era de conclusión, habían tabulado mal cuando pasaron el modelo y habían puesto inicio de paz, pero hablaba de una conclusión de paz. ¿Sí? Muy bien. Este caso es también de una entidad pública, pero nos vamos a ir, ¿sí?, a la actuación de inicio de procedimiento sancionador. ¿Sí? Muy bien. Cuando uno establece, ¿sí?, un procedimiento sancionador, es importante establecer ciertas reglas. Primero, ¿qué se está imputando? ¿Sí? Otro, ¿qué o cuál es la falta que se está cometiendo de manera expresa? Eh, Otro, ¿cuáles son los hechos, ¿sí?, que se están determinando dentro de la actuación administrativa? Otro, ¿cuáles son las autoridades que van a iniciar la actuación administrativa? Entonces, también eso es importante delimitar, ¿no?, dentro del procedimiento sancionador. Otro, dentro del procedimiento o de la estructura sancionadora, se tiene que determinar cuáles son los elementos preliminares para la determinación del PAT. Muy bien, listo. Entonces, hay un caso de una municipalidad que hace un tiempo estuve viendo su proceso y que hablaba sobre el inicio de una instrucción de procedimiento sancionador. Lo estoy tomando, por favor, no sé si lo estoy compartiendo o no lo estoy compartiendo. Sí te está compartiendo, doctor. A ver un ratito. Creo que... Listo. Ya está aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que están viendo? Lo que dice Municipalidad San Sebastián, ¿no? Correcto. ¿Sí? Sí, excelente. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Eh, Como les decía, toda resolución va a tener una codificación, ¿sí? Vamos a tener, como en la presente causa y como en el anterior caso también, que este procedimiento inicia con actuaciones preliminares. En este caso, un acta de fiscalización. Otro, un informe técnico, ¿sí?, que emite una oficina. Por eso les decía, tenemos que aprender a separar la instrucción de la etapa de fiscalización administrativa, ¿sí? Primero estamos hablando de paz, Dante. Estamos ahorita hablando de paz. Y ahorita vamos a hablar también de paz, no te preocupes. Listo. Algunas consideraciones. El marco normativo. Recomendaciones. Esto puede variar, ¿ah? Pero sería bueno considerar las normas
de mayor jerarquía a, de manera general y de mayor jerarquía a elementos especiales. En este caso, habla de la constitución, de la competencia que tienen los gobiernos locales, habla de la ley orgánica de municipalidades y del artículo 46. Este artículo 46 en actuación municipal, ¿sí? En actuación municipal es la que le delega las facultades sancionadoras a los gobiernos locales, ¿sí? Y por otro lado, también señalan normas específicas y algo que es una constante en todo procedimiento sancionador es que se cite a la ley del procedimiento administrativo general, como se ha dado en esta causa. Entonces está fundamentando cómo han sido los antecedentes, porque eso es importante cuando alguien inicia una actuación sancionadora. ¿Cuáles son los fundamentos normativos? Esto también es aplicable para la práctica cuando se dan PATs, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los elementos previos? En PAT, esto debería nacer en el informe de precalificación, ¿sí? Del cual vamos a hablar en unos minutos. Ahora, y ahí viene la norma específica. ¿Qué están prohibiendo? La ley, sí, 28.681, ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, establece que tiene como objeto regular la comercialización, el consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda la nación. Estamos señalando, ¿sí? Los elementos que más adelante nos van a servir para fundamentar la petición. Seguimos señalando las características del procedimiento sancionador y acá hay algo importante. Tenemos que delimitar, ¿sí? Tenemos que delimitar, estimados doctores, lo voy a pintar acá. Este elemento es importante. Tenemos que delimitar quién es el que tiene las facultades para fiscalizar y para instruir. Entonces acá señalan que hay una subgerencia de fiscalización comercial, ¿sí? Que tiene las facultades para fiscalizar y para emitir las resoluciones de instrucción del procedimiento sancionador, ¿sí? Entonces, se determinan los elementos normativos, más adelante voy a hablar de la motivación, y después empiezan a determinar los elementos fácticos, ¿sí? Tenemos los elementos de hecho y también tenemos los elementos de derecho, ¿sí? Señala que mediante informe de técnico número tal, el subgerente con fecha 11 de noviembre realiza las intervenciones inopinadas, ¿sí? Conjuntamente con la Fiscalía, con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a los locales de expendio nocturno de bebidas alcohólicas, ¿sí? Y fundamenta que se realizó esto y que esa misma fecha se constituyó a un lugar llamado Prolongación Avenida de la Cultura. Existe una discoteca llamado El Congreso, un nombre más peculiar, ¿sí? Y se encontraba en funcionamiento a menos de 100 metros lineales y radiales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, TUINE. Había un incumplimiento de carácter normativo, ¿sí? Muy bien. Una vez que se ingresa, te está explicando qué pasó, se realizaron las tomas fotográficas, ¿sí? Cuando se intervino a dicho lugar, se identificaron ciertas personas y se inicia la fiscalización a nombre de una persona. ¿Eso es válido? Sí. ¿Por qué? Porque este es un local comercial que por lo menos en este contexto no contaba con la licencia para realizar. Entonces, ¿a quién se puede imputar la responsabilidad? ¿Sí? Al representante o también, si es que tendría personería jurídica, al titular. Entonces ya tenemos los elementos de legales, los fundamentos
de hecho, o sea, qué pasó, y también en toda fiscalización hay etapa para presentar descargos. Entonces, cuestionan, ¿sí? La validez del acto de fiscalización por temas de carácter legal, ¿sí? Que cuestiona al fiscalizador, o sea, cuestiona elementos plenamente de derecho, o sea, la formalidad, pero no cuestiona, ¿sí? A la validez de fondo, ¿no? Del hecho administrativo que se ocurrió, ¿sí? Entonces, hasta ahí hay algo importante. Pregunta, uno de los requisitos para la emisión de todo acto administrativo, o por lo menos para que tengamos actos administrativos valederos que puedan continuar o determinar una actuación, necesitan ser debidamente motivados. Y el sancionador requiere una motivación estricta. ¿Sí? Muy bien. En esta causa, hasta estos elementos de hecho y de derecho que he explicado, el que emite el acto administrativo o el que emite este acto, ¿no? De inicio de procedimiento sancionador, ¿ha motivado sí o no? ¿Qué opinan, doctores? Hasta acá hemos leído un montón de normas debidamente fundamentadas, hemos leído hechos. ¿Qué opinan? ¿Se ha motivado hasta acá? ¿Sí o no? Nuestro amigo Freddy Álvarez nos dice que sí, se ha motivado. ¿Qué dicen los demás? ¿Hasta acá hay motivación o no hay motivación? Catherine me dice que no hay, Edson me dice que no hay. ¿Qué dicen? De los 90 que me están escuchando. No hay. ¿Por qué no hay catering? Porque hasta acá efectivamente no hay motivación, porque hasta este momento nos han contado cuáles son las normas y cuáles son los hechos. Y si acá hubiera fundamentado y decir, oye, en mérito de esto te iniciamos un PAS, perdón, y estaríamos ante una deficiencia de motivación, que después en la etapa sancionadora podría ser cuestionado, ¿no? Pero ¿qué me están imputando? Entonces, ¿cuándo empieza la motivación, doctores y doctoras? Cuando existe un pronunciamiento de ponderación, de descargos, de actuaciones administrativas, como continúa en relación a la segunda parte. ¿Por qué? Porque acá sí empieza a explicarte y decirte materialmente, técnicamente, por qué se debe iniciar paz o por qué no se debe iniciar paz. Entonces, eh, acá te explica, ¿sí? Que básicamente la señora tiene una vinculación directa, es más, está acreditando y te está diciendo en su calidad, sí, de encargada del local, ¿sí? E incluso a los propietarios del inmueble se ha desarrollado dicho local comercial, ¿sí? Para hablar un tema de responsabilidad sólida. En este caso, el, el sancionable, ¿sí? Acredita y dice que es el legítimo propietario y posesionario del local ubicado en tal lugar. Entonces, ¿qué te están trayendo? Un elemento de prueba. La propia declaración del señor se está declarando o lo están utilizando como medio de prueba. Bien, ¿no? Una jugada que convalida y que te dice, señor, estos son los elementos necesarios para realizar actuaciones sancionables. ¿Qué más? ¿Cómo acredito el lugar, la ubicación, la determinación? Buscan el predio urbano donde se encuentra la ubicación, ¿sí? Se saca un reporte de la búsqueda de SUNAR, estamos identificando y hasta acá ya estamos realizando actuación probatoria, las partidas literales, ¿sí? Y además determina que esta discoteca, el Congreso pertenecía al posible imputable o a los posibles imputados, ¿no? En la presente causa. Sigue describiendo, ¿sí? Y acá empieza a hablar
de qué es la adecuación de los hechos de supuesto de infracción. Algo de lo que no estoy de acuerdo es que de nuevo traigamos principios, hablemos de la legalidad, y así es como es un elemento argumentativo, bien, pero a veces queremos seguir copiando normas, queremos seguir, y hemos citado más arriba, eh, sería un vicio, ¿no? Redundar y querer que nuestro informe sea más largo. Acá lo han hecho, pero eso no le deja o no le da una nulidad a la presente causa. Y acá hay algo importante. Establece, ¿sí? Establece, este punto, acá lo vamos a marcar, acá mismo, lo vamos a marcar, establece cuáles son, ¿sí? La infracción que se le está imputando. Muy bien, señor. Lo que dice el quiz de esta municipalidad San Sebastián contiene su infracción 05.69, instalar o poner en funcionamiento establecimientos comerciales a menos de 100 metros lineales o radiales de una institución educativa. Y en este caso, sí se ha presentado, ¿no? Y el informe técnico te dice, ¿no? Que está a menos de 100 metros. Y tampoco lo cuestiona el administrado. Entonces, y acá hay un elemento probatorio material, y esto es un tema que no se discute. Está a 100 metros, por favor, doctora, no sé si están rayando la pizarra, les voy a agradecer que eviten ellos y no me distraen a mí. Muy bien, gracias. Entonces, ya no hay un elemento material, o sea, eso no se discute. Se habla de la tipicidad, ¿sí? Se habla de la conducta infractora, ¿sí? Se habla del presunto infractor y los responsables solidarios, si es que existiera. Y además nos habla de la medida complementaria. Te dicen que es una sanción muy grave, ¿sí? Y que más o menos te dicen que pueden aplicar un monto equivalente a 9.200 soles. ¿Esto es el mismo monto que va a salir cuando estemos en la etapa instructiva? No. Otro elemento importante, determina la competencia. ¿Quién instruye y quién sanciona? Excelente, ya sabes a quién te enfrentas. Declara improcedente los descargos, ¿sí? Presentados en el formulario. Yo no me pronunciaría en relación a la improcedencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto está incorrecto, doctores? Porque en una resolución de inicio de paz no te puedes pronunciar en relación a un tema de fondo. Es más, no es necesario. En la resolución de inicio de paz, lo que tienes que determinar es que si hay elementos, ¿sí? Conducentes, si hay por lo menos indicios para iniciar el paz. En esta resolución, salvo esta forma como resuelto de manera incorrecta, después está bien, han demostrado o están dando indicios de que se ha cometido una infracción, sí o no. Se ha podido imputar que la persona que ha estado atendiendo en este local comercial es alguien cercano o es propietario o tiene una relación con este local, sí o no. Sí, sí se ha podido demostrar. ¿Se ha podido demostrar que está a menos de 100 metros? Sí. Entonces, lo que se tiene que disponer es el inicio del procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque en este caso estás determinando cuál es la medida y cuál es la sanción que quieres aplicar. Es más, en el inicio de paz, tú haces una propuesta. Esto no quiere decir que es definitivo. Esto no es apelable. ¿Sí? No es apelable. O sea, acá no hay que discutir descargos. ¿Por qué no hay que discutir descargos, doctores? Por eso les digo que está incorrecto esto de la declaración de improcedencia. Porque el inicio de paz busca o da con elementos de convicción o por lo menos con elementos indiciarios el inicio del procedimiento sancionador. ¿Sí? Es más, establece la medida complementaria, que es clausura definitiva, la posible sanción, ¿sí? No hablemos. Por eso es que cuando yo inicio sancionadores pongo
código de infracción, descripción de la infracción o de la posible infracción, tipo de la posible infracción, posible sanción. ¿Por qué? Porque te podrían cuestionar, ¿sí? Porque te podrían cuestionar que tú te estás predisponiendo ya a aplicar eso. Hay una incorporación de responsables solidarios, ¿sí? Para que se investigue durante el desarrollo del procedimiento administrativo y además se ordene la notificación de todas las partes procesales. Entonces, clave, cuando uno inicia procedimiento sancionador, ¿sí? Uno inicia procedimiento sancionador, tiene que buscar los elementos conducentes para determinar la responsabilidad. O sea, si hay elementos de comisión, y si no hay elementos, por ejemplo, ¿qué pasaría si ese día que hicieron la fiscalización no encontraron a ningún responsable? Clausuran el local, pero no sabemos. ¿Se podría iniciar paz? ¿Sí o no? ¿O no se podría iniciar paz? ¿Qué pasaría si no se podría identificar? En este caso que hemos analizado, ¿podríamos iniciar paz o no? ¿O lo dejamos de lado? Y es uno de los problemas que tiene la fiscalización. No sé, si no se puede determinar al responsable, no se puede iniciar paz. Claro. A veces hay algunos establecimientos ilícitos, ¿no? Que prefieren perder sus cosas a que los multen. Ya está bien, llévense, pues. Se llevan 20 mesas, 50 sillas. Ya eso no llega ni a 3.000 soles. ¿La multa cuánto es? 20.000. Llévense, no pueden identificar quién es. Entonces ya, por eso los fiscalizadores tienen sus mecanismos para poder determinar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece? Si para seguir en orden, pasamos un poco a hablar del PAD. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, hemos hablado de paz. Vamos a tratar de hacer uno de paz y uno de patas hasta que nos dé el tiempo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece la dinámica? Hablamos del informe de precalificación. Listo, excelente. Entonces ya hemos visto cómo se apertura, cómo se inicia un PAD. Ahora, hablemos un poco de cómo se inicia un disciplinario. Igual, no olvidemos que la estructura, ¿sí? Del disciplinario es la misma, ¿sí? Que del sancionador. Tiene una etapa instructiva y tiene una etapa sancionadora. A veces se confunde, a veces creemos que la etapa previa, ¿sí? La etapa preliminar, la etapa de precalificación es una etapa del procedimiento disciplinario. Graso error. No es una etapa del procedimiento disciplinario, es una actuación previa. Y lo que me importa, esta directiva ya se los he compartido, es la directiva 02-2015. En su parte final se van de frente, porque aquí más o menos te resume todo lo que dice la ley y el reglamento, pero al final, esto es lo que nos importa, para, por lo menos para nuestra clase de hoy, es relación de anexos y gráficos. Te dicen cuál es la estructura que tiene que tener cada elemento, ¿sí? Del procedimiento eh, disciplinario, y incluso te dan un formato de denuncia, cuál es la carta, cómo se debe responder a un denunciante, si es que existiera, y acá, anexo C1, por favor, todo lo tenemos en orden o lo tenemos en consideración para hablar de nuestro siguiente caso, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del informe precalificación. ¿Qué es lo que nos pide como mínimo desde la formalidad que debe contener un informe de precalificación? ¿Qué debes tener? Y la norma te señala que tú debes tener la identificación del servidor o el ex servidor, ¿sí? Este es un caso que se disponga o que se inicie PAD. Vamos a ir cuando se inicie PAD. Anexo C2.
¿Sí? Muy bien. Identificar al servidor, ¿sí? Describir los hechos que configuran la presunta falta, la norma que se está vulnerando, la fundamentación de las razones, eso se llama motivación, la posible sanción que se pretende imputar, ¿sí? La identificación del órgano instructor para disponer el inicio de PAT, y si es que en caso existiera una medida cautelar, pones la medida cautelar. Muy bien, entonces, para el presente caso, les he traído un informe de precalificación que elaboré hace unos años y que establece, ¿no? Cierto estudio para la presente causa. ¿Sí? Muy bien. Si ven algunas partes marcadas en X es por la discrecionalidad del caso. Hay algunos casos que por un tema de recelo profesional lo voy a borrado los nombres, pero nos inventamos un nombre por ahí para estudiar. ¿Les parece? Listo. Muy bien. Listo. Este es el formato, informe precalificación, número tal, ¿sí? En este caso, es un procedimiento que está recomendando sancionar con destitución, esto fue por un caso de nepotismo, y la sanción que se solicitaba era destitución. Pregunta, doctores, en caso de destitución, ¿quién es el órgano instructor? ¿Recuerdan? Por favor, recuerdan al doctor Pacori por ahí o al doctor... ¿Quién es el órgano instructor cuando hay sanción de destitución? Recursos humanos. Listo, recursos humanos. Entonces, ahí tenemos todo claro que tenemos recursos humanos. Yo se los mandé por ese medio para los que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, por eso es que el informe precalificación, ¿a quién va dirigido? Al jefe de recursos humanos. Obvio, ¿no? Excelente. Entonces, puede solicitar el archivamiento o puede solicitar el inicio de PAT? Para lo que nos importa, para la presente causa, como a ustedes les gusta sancionar y no son garantistas, vamos a iniciar un PAT. Muy bien, acá están los elementos, las referencias que podemos utilizar y también están los antecedentes. ¿Sí? Eh, Acá hay una resolución que saca a servir solicitando retrotraer un procedimiento, ¿sí? Y subsanar ciertos elementos, por esos antecedentes, ¿no? Ahora, lo primero, ¿qué es lo que te pide el formato? Identificación del servidor y el puesto que ha desempeñado al momento de la comisión de la falta. Muy bien, en este caso, este señor era XXX, Pepito de los Palotes, y en ese tiempo se dedicaba a ser jefe de recursos humanos. ¿Sí? Entonces estableces el puesto. En la actualidad, incluso algunos servidores ponen el clasificador de cargos, ¿sí? Con código, número tal. Y eso es estilo propio, ¿sí? Para una mejor identificación. Algunos incluso ponen tiempo de servicio, grado de instrucción. La norma no dice que está prohibido, pero tampoco lo único que te dicen es identificar al servidor y el puesto que ha desempeñado. Eso por lo menos es lo que te pide la directiva. Entonces, identificamos, ¿sí? ¿Y cuál es la falta que se le está imputando? Primero, descripción de los hechos que establece la presente falta. Y acá hay una ley especial que se ha atentado en su momento, que es la ley, ¿sí? 26.771, ¿no? ¿Cuál es esa ley? La prohibición, la ley que prohíbe
ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco, la famosa ley conocida como la ley de nepotismo. Un caso especial, ¿no? Porque acá podrías poner las normas, ¿sí? O la presunta falta que establece el 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. O sea, 87, perdón. O el 100 del reglamento. Entonces, dicha ley fue reglamentada mediante decreto, tal, y expresamente establece la prohibición, ¿no? ¿Qué se está vulnerando? Los funcionarios de la dirección tal, personal de confianza tal, ¿sí? Conformados del sector público, gozan de la facultad de nombramiento y contratación y tengan la injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos a realizar dicha facultad en su entidad. En este caso fue totalmente conchudo, diría, porque el hermano terminó haciendo un contrato para su otro hermano, de verdad, literalmente. No sé si lo hicieron adrede o pensaron que nadie se iba a dar cuenta, pero pasó y bueno. Entonces, en relación a los hechos fácticos y concretos y a la revisión de los documentos sobrantes en el archivo municipal de la Municipalidad Distrital tal, se observa que con fecha 10 de mayo del 2017 el señor XX fue nombrado encargado de recursos humanos, ¿sí? En uso de sus facultades como encargado de recursos humanos, contrató reiteradas veces y sucesivamente al señor XXX, Pepito de los Palotes, pero también era Pepito de los Palotes, quien vendría a ser su hermano. ¿Qué es lo que te dice? Es que determinemos el hecho ¿de qué, doctores? ¿De qué dice? De imputación, ¿no? Muy bien. ¿Necesitas escribir 2 hojas para decir que se quiere imputar? No, sino que de fecha tal a tal fecha el señor, en el uso de sus facultades como recursos humanos, contrató a su hermano. Y ahí están los contratos. Y además, sigues precisando de qué fecha. Del 1 de enero al 2018, el 1 de febrero del 2018 al 30 de abril del 2018, 1 de mayo del 2018, el 31 de julio del 2018, ¿sí? En conclusión, este señor A contrató a su hermano, segundo grado de consanguinidad, por 7 meses y de esta manera demostrando que existió una causal de nepotismo en transgresión a la ley 26.771. ¿Qué es lo que te dice la norma? Que tienes que imputar el hecho y la presunta falta. ¿Sí? Además, que estos contratos fueron regulados mediante el decreto legislativo 728, la misma que está en los alcances de la ley del servicio civil. Porque alguien puede decir, no, oye, señor, esto no fue elaborado por mi persona y concluyó. Muy bien. Otra cosa, ¿qué más estamos imputando? Que el señor A, ¿sí? Jefe de recursos humanos, tenía capacidad de contratación, porque es el que firmaba los contratos, el que analiza el puesto y influyó directamente para que se contrate a su hermano. Entonces, además, es importante señalar que en ese tiempo el informe 017-2021 de Servir pone conocimiento que el señor Jorge Obrego, hermano del infractor, nunca entró por concurso público. O sea, se solicitó a recursos humanos pidiendo si es que este señor A, ¿sí? Habría ingresado, perdón, B habría ingresado por concurso público y para esta causa no ingresó por concurso público. O sea, encima lo contrató de manera directa. ¿Qué más? ¿Qué más te pide el anexo para iniciar PAT? Ya hemos hablado de los antecedentes y los documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. ¿Qué documentos podemos acreditar para poder obtener medios probatorios, indiciarios para esta causa? Los contratos, primeramente, ¿no? Firmado por los dos hermanos. Excelente.
Otro. ¿Cómo acredito que este señor era, era jefe de recursos humanos? Porque tenía una resolución de alcaldía que lo designaba. El otro, el informe número X de recursos humanos, que pone de conocimiento que el señor tal no entró al cargo por concurso público. ¿Qué se ha vulnerado? La ley habla, otro punto que se pone acá, ¿sí? En el artículo 83 establece que está prohibido contratar a los parientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el artículo expreso? El artículo 83, ¿sí? También establecemos la ley 26.771 y además agregamos un hecho concomitante, que el acceso a la función pública de cualquier ciudadano, ¿sí? Es por concurso público, en aplicación de la ley marco del empleo público. También hay otro elemento que puede permitir la infracción. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, ahora el secretario técnico te va a explicar por qué, señor, ¿sí? ¿Por qué se recomienda el inicio de pacto? Y acá ya tienes los elementos y está facilito, ¿no? Oye, señor, en primer lugar, la encargada de recursos humanos informa al secretario técnico que este señor habría contratado presuntamente, no se olviden, ese término clave, ¿ah? Presuntamente, no es que es determinante, es un término que se tiene que utilizar al inicio del informe de precalificación siempre. Presuntamente habría contratado por tales meses. Pese a que tenemos los elementos probatorios, ¿sí? Contrató de manera directa a plazo fijo, por tal fecha, de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Y hemos acreditado también que tenía relación directa en la contratación. Y dice, por lo cual la conducta del servidor A se puede configurar como nepotismo, transgrediendo lo regulado en la ley 30.057 y en la ley 26.771. Además, que este señor no ingresó por concurso público, ¿sí? Contraviniendo el artículo 7 de la ley marco del empleo público, ¿sí? Listo. Posible falta imputable. A su criterio, doctores, de los 90 que me escuchan, ya que uno menos yo y el otro, la otra Suri, si quiere participar Suri también puede decir, ¿qué sanción le impondrían ustedes? Por este caso, a ver, voy a medir su... ¿Qué sanción le impondrían? Los amonestamos y que sigan trabajando. ¿Qué sanción, doctores? A ver, atrévanse, por favor. En mérito a a lo que les he explicado, a la razonabilidad. No estoy diciendo que seamos exagerados ni que suspensión o destitución, porque la mala fe en acá es evidente, ¿no? Ya no es algo que se pueda debatir, ¿no? ¿Cómo justificarías acá la situación? Todos dicen destitución. Y también en este caso el secretario técnico decidió que o sea, se configuraba de manera expresa el nepotismo, justifica porque había una afectación a la buena fe, a los principios del servicio civil, a la conducta, y recomienda que se aplique la sanción de destitución. ¿Sí? Entonces recomienda que se destituya. Algo importante, algo importantísimo. Se tiene que determinar la estructura. Yo le recomiendo, si bien en la directiva no dice cómo se estructura, tendríamos que determinar de una vez cómo, cuál es el órgano o cuál es la estructura para poder disponer el inicio de paz y así satisfacer el presupuesto que nos habla la autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga. Entonces, en este caso, si se ha recomendado la sanción de destitución, haces tu cuadrito. Entonces, plazo para que se pronunciamiento, plazo máximo, encargado de administración, en este caso, eh, instruye, en este caso era recursos humanos, ¿sí? Y quien sanciona es el titular de la entidad.
recomienda que se inicie PAT y se concluye con el mismo, ¿sí? En ese tiempo yo era secretario PAT. Muy bien. Entonces, así es como se desarrolla. En este caso, no se ha utilizado medidas cautelares, ¿sí? Se está determinando el plazo para descargar, que te dice 10 días, y le das una prórroga para que puedan ampliar si quieren solicitar que esta misma se amplíe. ¿Sí? Muy bien. Listo. En este caso, no hay todavía descargos, ¿ah? Porque estamos en el acto preliminar, no en el acto previo. Listo, hasta acá preguntas en mérito de los dos casos que hemos utilizado. Preguntas, consultas. ¿Sí? A ver, Suri, ¿estás por ahí? Si al doctor Freddy le das, a ver, yo creo que estoy coanfitrión. Ahora Sí, vamos a doctor. darle. Adelante, doctor. Aló, hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas hola, noches. ¿cómo está, doctor? Que hacer una consulta. En el caso el administrado se queja en el libro y esa queja que evidencia el administrado automáticamente se pasa al PAD. No se evalúa. Se evalúa antes, doctor. Incluso la misma directiva te dice si es que van a aceptar o van a denegar la denuncia que puedan presentar. No todo se pasa Es acá. doctor, en el libro de reclamaciones supongamos que en el libro de reclamaciones. ¿Ya? Entonces ahí hicieron una queja contra la funcionaria que, bueno, por falta de atención, ¿quién evalúa pasarlo al PAD? El secretario El, técnico, es el primer filtro. O sea, él es el ah, primer. ya, ya. Entonces, hay un formato incluso que te dice qué pasa si es que tú recibes una denuncia, le pasan al secretario técnico. Eso no quiere decir que te están iniciando PAT, ¿sí? Eso no quiere que en un momento, y entonces, o sea, te le da respuesta al denunciante, ¿sí? Incluso, Gracias. claro, listo. Ahí es el primer filtro. A ver, por ahí hay unas preguntas. Voy a resolver en relación a la redacción, no voy a resolver estructura, eso porque debo entender que ya lo han estudiado ya con los doctores ampliamente. ¿Se podría enviar al archivo al PAT? Sí, pero tienes que poner de conocimiento al órgano instructor. O sea, eso no es decisión del secretario. Y si en mérito el informe de precalificación del órgano instructor dice que hay elementos para iniciar PAS, inicia PAS. ¿Se puede dejar sin efecto un informe de precalificación y proceder a emitir un nuevo informe de precalificación? Podría variar, ¿sí? Incluso el órgano sancionador podría, ¿sí? Esto se discute mucho porque a veces se podría dar como la figura, podría que se amplíe la instrucción, no la precalificación, la instrucción. Doctor, y en el caso de una falta de su respeto hacia un superior jerárquico, Ruth, tendríamos que ver cómo se han proporcionado los hechos. No, no es lo mismo utilizar un improperio que meterle un puñete. Ambos son falta de respeto, pero tendríamos que ponderar, ¿no? Que por delante se viene una sanción. Dante me dice, en caso del PAS dirás, doctor, si el servidor conoce que por delante se viene su sanción, cuando el servidor trabaja en calidad de contratado, pero ya se nombró, ¿qué pasa en esos casos? No te entiendo la pregunta, doctor. Listo. No te entiendo la pregunta. Se viene una sanción cuando el servidor trabaja en calidad de contratado, pero ya se nombró. O sea, desde el momento que tiene un régimen laboral es susceptible de PAT. La vez pasada discutía o sea, discutíamos en el buen sentido de la palabra con un colega. ¿Y qué pasa si tiene una medida cautelar, por ejemplo, de proceso judicial? ¿Podría ser susceptible a PAT? ¿Sí o no? O sea, si tiene una medida cautelar judicial por desnaturalización de contratos, puede ser sujeto a PAT. ¿Qué pasa si llega en estado de ebriedad? ¿Le podemos sancionar?
Listo. A ver, voy a responder preguntas, como les dije, en relación a la clase que estamos haciendo, ¿no? Si me pongo a responder preguntas sobre sancionador, disciplinario o casos en concreto, de verdad no vamos a terminar y la idea es por lo menos hacer. Ya, ahora, ¿piden sancionador o disciplinario? ¿Qué dicen doctores? Vamos a hacer un poco de sancionador ahora, ¿ya? ¿Cómo concluye un sancionador, doctores? ¿Cómo concluye la etapa instructiva? ¿Cómo concluye la etapa instructiva, doctores? Y creo que esto podríamos aunar, ¿ah? Ya, voy a hacer un disciplinario más y después auno lo disciplinario con lo sancionador, porque el informe de instrucción es muy parecido en ambos casos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el inicio de instrucción, que no es otra cosa más que el mismo método, ¿sí? La misma praxis. Listo. Voy a compartir la resolución de la misma causa. Muy bien, eso todo, perdón, va a iniciar con un informe de precalificación. Y también con la carta 01/2018, la cual ponía de conocimiento o remitió, ¿no? En este caso, el secretario técnico, mediante esta carta, al titular o al órgano instructor, ¿no? Muy bien, entonces ya nos encontramos en el escenario de que somos ya jefe de recursos humanos para esta causa, ¿sí? Muy bien. Los fundamentos, los mismos, ¿no? Los gobiernos locales gozan de competencia, el nuevo régimen del servicio eh, habilita la actuación disciplinaria, fundamentos, acá nos habla ya un poquito, nos trae al caso específico porque habla de la ley de nepotismo, ¿sí? Habla del código de ética de la función pública, de cuáles son los principios, el principio de respeto, habla de la lealtad y la obediencia, y ya nos trae a los elementos fácticos. Profe, ¿es necesario en estos casos hacer la división que comúnmente se realiza? No, no necesariamente. Lo que te dice no es que, por ejemplo, en el informe de precalificación, cada etapa tiene, pero cuando se inicia PAT, se tiene que identificar quién es el servidor, cuál es la falta disciplinaria. Vamos analizando. ¿Quién es el servidor? ¿A quién se va dirigiendo? La presente causa está dirigido al servidor número tal, ¿no? Señor tal, Conta y el hermano tal. Entonces, no se olviden que los pads son individuales. En este pad no se puede iniciar pad a los dos. Se puede solamente iniciar si bien los dos están en una infracción, ¿sí? Si bien los dos están en una infracción, estamos ante un escenario distinto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Hay que identificar cuál es el servidor y quién es el ex servidor. Procesar. La falta disciplinaria que se le está imputando, ¿sí? Acá también explicas los hechos, ¿sí? Los hechos que se está desarrollando y estableces, ¿sí? La falta. Nepotismo transgrediendo la ley número tal, ¿sí? Los principios y establecemos cuál es el hecho que se está vulnerando. Los antecedentes, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Y en este caso, ya se identificó al señor Jesús Obregón, sabemos que ha cometido una infracción
y después se nombra la norma jurídica. Si es que hay medida cautelar, señalas la medida cautelar, si no hay, no lo estableces. Otro punto que te dice, el plazo, si es que hay medida cautelar, señalas la medida cautelar, para este caso no hubo medida cautelar, y después en la parte resolutiva, no necesariamente puedes poner en la parte resolutiva, he visto informes de precalificación que establecen en un párrafo común considerando el plazo. Yo tengo la costumbre de poner la notificado de la resolución porque es un mandato, ¿sí? El plazo de 5 días para que presente descargos. Eso es lo que te dice, cuál es la autoridad competente, ¿sí? Eh, Acá está, concede 5 días de recibir la notificación para que el administrado presente descargos a la presente oficina para que se tome en la consideración. O sea, estás presentando descargos a la, al órgano instructor, ¿sí? Y después los derechos y las obligaciones que están en la parte de arriba, ¿sí? El derecho a la defensa y todo eso se ha consignado, y la decisión de inicio de PAT. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el servidor. Allá. Eso de los derechos y obligaciones no se consignó porque esto ha sido modificado en el 2020 y este proceso es del 2019. ¿Sí? Entonces, iniciar procedimiento administrativo sancionador, en este caso sería disciplinario, contra el servidor por la presunta infracción. Tal. Listo. Básicamente, si tú haces un buen informe de precalificación, tu resolución de inicio de PAT va a ser literalmente adecuar la actuación, ¿sí? O sea, va a ser adecuar ahí la actuación administrativa. No hay más. Listo. No sé si tienen alguna pregunta en relación al inicio de PAT. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, si tenemos un buen informe de precalificación, básicamente va a ser adecuar todos los principios, ¿sí? A ver, les mando también esta que está acá, modelo de resolución de inicio de PAT, para todos los que están atentos todavía. Hay varios que están durmiendo ya, creo. A ver, me dice Lady Ore, si estando en el régimen CAS se sanciona con una suspensión de un mes, pero el servidor ya no trabaja como CAS y se encuentra ahora en el régimen de la ley especial, ley de la reforma magisterial, la sanción se puede ejecutar estando en un régimen diferente. ¿Es en la misma entidad, Lady? ¿O es en otra entidad? Si es en otra entidad, no puede. Si es en la misma entidad, sí. Sí se podría sancionar. No hay problema. El régimen no es vinculante. Pero si es una suspensión y está en otra entidad, no se puede sancionar. ¿Listo? Muy bien. ¿Otra? ¿Ya se cansaron ya? ¿Cortamos la clase? Ya. Preguntas. Si tienen preguntas, para hablar ahora del informe de instrucción, porque eso también ya tiene otra naturaleza. Listo. Ya hemos hablado entonces ahora. Lo vamos a abrir. Yo no quiero abrir mi... Listo. Se lo voy a pasar también. Y continuamos. Yo dije ya tendrán sueño ya los doctores.
Vamos entonces. Ah, a ver. Mm, no, pero no es, el documento que les he mandado no es, por favor, ese no es el de conclusión de PAT. A ver, ¿dónde está el de PAT? ¿Dónde está el de PAT? Mm, informe de resolución de sanción. Resolución de... A ver, un momento, por favor. Mm, Voy a dejar sus preguntas mientras voy abriendo mi archivo. Creo que se ha dañado cuando me lo han pasado. Informe. A ver, listo. Mm, A ver, ¿cuáles son los requisitos para hablar de un informe de instrucción dentro del PAD? ¿Sí? Hay ciertos presupuestos que deberíamos considerar y que deben ser válidos para establecer el formato, ¿no? Voy a valerme de un modelo, ¿sí? Que hay que darle nombre propio y es un modelo que el formato que maneja el doctor Pacori, ¿sí? Que es plenamente válido para la presente causa, ¿no? Y que podríamos utilizar, ¿sí? Para ir desarrollando de acuerdo a algunas cosas que podríamos agregar, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a poner no encuentro mi formato, pero vamos a utilizar la directiva y el formato que maneja el doctor Pacori para trabajar. Listo. ¿Qué es lo que nos dice la directiva? Para empezar, vayamos a la norma base. ¿Qué es lo que nos dice la directiva para casos de los informes de instrucción? Muy bien. Los siguientes elementos. Tenemos que señalar los antecedentes. ¿Sí? Los antecedentes. Muy bien. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hablar y establecer el informe final, número XXX de fecha 2022 y las siglas que utiliza la entidad, ¿no? Eso puede ser variante. Listo. ¿Qué más? Los antecedentes y los documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, ¿sí? Sanción disciplinario. Muy bien, en este caso nos vamos a traer, ¿sí? Todos los fundamentos que hemos visto en la causa anterior, que es cómo se inicia el PAT. Y para eso vamos a traer los hechos, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los hechos o las razones por las que se determina que hemos tomado de conocimiento mediante una carta que, que el señor X habría contratado a su hermano, ¿no? Otra cosa que es importante señalar acá es que tendríamos que determinar, ya esto señala el mismo informe, o sea, en el informe se tiene que delimitar de manera general quién es el nombre, primero, a quién va dirigido,
¿sí? En este caso, ¿a quién va dirigido? Amigos, ¿a quién va dirigido? Si estamos hablando de una destitución. Titular de la, ¿cómo sería, doctores? De la entidad, ¿no? Si es una entidad municipal, alcalde o gerente. Alcalde o gerente, doctores. En el caso de disciplinario, servir ya se ha pronunciado múltiples veces. Y el titular de la entidad, en el caso municipal, es el gerente municipal. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? De él, en este caso, jefe de recursos humanos, que es el órgano instructor, porque acá estás concluyendo ya el procedimiento, la primera etapa. ¿Cuál es el asunto? Remite el informe número tal, remite el informe final de instrucción, hace la referencia al expediente administrativo, el número y luego señalas el lugar y la fecha. Muy bien, lo primero que tienes que señalar son los antecedentes del procedimiento. Con fecha número tal, acá están todos los antecedentes. Se acreditó que el señor contrató a tal persona a plazo fijo, que se evitó y que se podría configurar, o sea, todos los antecedentes. Muy bien, después, ¿cuáles son los documentos que acreditan? ¿Sí? Eso también te piden la imputación. Listo. Entonces, como ya hemos determinado los documentos en el informe precalificación, traeremos, ¿no?, los documentos del informe de precalificación, ¿no? Que ya hemos señalado. Ahora, ¿cuál es la falta? ¿Cuál es la falta en la presente causa, amigos? ¿Cuál es la presunta falta imputada? ¿Cuál es la diferencia? Porque te habla de dos cosas, la falta y la norma vulnerada. Y acá sí tenemos que ser estrictos. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar entre la falta y la norma jurídica vulnerada? A ver, ¿cuál es la diferencia? Que la falta tiene que estar debidamente tipificada, ¿sí? A ver, identificación. ¿Cuál es la norma que se está vulnerando? Es la norma que protege contra el nepotismo, ¿no? Esa es la norma. Pero ¿cuál es la identificación de la falta? Por ahí lo hablamos en unos hace un minuto. Aquella que prohibía, ¿qué cosa? Aquella que prohibía
el artículo 87, las cual dice que el servidor comete falta, ¿sí? Cuando una autoridad mayor contrata o influencia en la contratación de otra. Son dos normas distintas, ¿no? O sea, la norma jurídica y la falta que se le imputa. Excelente. Es que estamos especialistas en... De ahí los hechos, que no son otra cosa de lo que hemos hablado, ¿sí? De los hechos, ya que ya lo he mencionado. Y otro importante, los medios probatorios. ¿Cómo se acreditaron acá? Contratos. ¿Cómo acreditamos el vínculo? Partida de nacimiento. ¿Qué más? El informe diciendo que no hay concurso. ¿Qué más? ¿Qué más? Pronunciamiento sobre la comisión por parte del servidor civil. Allá. Acá entonces, los descargos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Y si no presenta descargos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué pasa si no presenta descargos? Dejas en consideración que no hubo descargos. ¿Sí? Excelente. En este caso no hay orden de servicio. ¿Ah? Tendríamos que poner las partidas de nacimiento de los señores. Tendríamos que poner las copias de DNI de los señores. ¿Sí? Entonces, válido también. Listo. Y por último, ¿qué es lo que dice la norma? Consignas. ¿Qué consignas más, doctores? La recomendación. ¿Sí? La recomendación. Lo que te dice la directiva, ¿sí? Lo que te dice la directiva, estimados amigos, es que no hay una situación, básicamente, de que el órgano instructor tiene que pronunciarse en relación a los descargos. Lo que te dice es que presentes y hagas un resumen de los descargos y en mérito a eso, ¿sí? Se recomienda si se sigue PAT o no. Eso es precisamente siguiendo la línea. Pero ¿qué es lo que hacen algunos secretarios PAT? Que no está mal, que considero que esto también se debió haber puesto en la directiva, es que hacen un análisis de los descargos. No negándolos, porque eso sería ya un prepronunciamiento, sino dando elementos que ayuden a justificar esos descargos. Sí, oye, señores, yo lo contraté por necesidad de servicio y que no había otras personas para contratar. Entonces, eso como un punto para considerar. Pero si tú cumples la directiva expresamente, no te dice que tú te pronuncies en relación a los descargos si eres órgano instructor. Simplemente que consignes los descargos y después tu recomendación. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces así completamos la estructura del informe de terminación o de conclusión de procedimiento de etapa instructiva. Mismo formato pueden utilizar, se los voy a pasar también, ¿sí? Se los voy a pasar un informe de conclusión de procedimiento PAT, ¿sí? Y que básicamente pueden manejar el mismo formato. Personalmente yo cuando hago PAS, manejo
¿sí? ¿Sí? Manejo el formato muy parecido al del PAT, porque me parece que tiene lo necesario para concluir un procedimiento sancionador en primera etapa, en instrucción. Preguntas. A ver, ¿qué dice por acá? Y más adelante tendrá la oportunidad de su legítima defensa en el informe legal o los cargos que presente. En caso de determinar destitución a un funcionario público como gerente municipal, ¿quién es el órgano instructor? Se crea una comisión ad hoc Italia, ¿sí? Se pone de conocimiento, si es que fuera municipal, se pone de conocimiento el Consejo Municipal y ellos conforman una comisión, ¿sí? Para poder sancionarlo. No descargan los formatos que envíe, por favor, nos pueden mandar al grupo. Voy a mandar todos los formatos a la doctora Suri, lo voy a hacer, mañana lo voy a ordenar más bonito y se los mando para que puedan tenerlo todo aunado, ¿sí? También Suri me hace recordar, por favor, mañana para enviarte todos los formatos, ¿sí? Muy bien, Ok. listo. Vamos a terminar con la famosa resolución de sanción. ¿Y qué es lo que dice la resolución de sanción? Vamos a utilizar, ¿sí? Eh, cómo se debe determinar, ¿sí? Eh, la conclusión de un pacto, ¿sí? ¿Cómo debe concluir un pacto? Listo. Vamos a compartir esto. Listo. Muy bien, siguiendo nuestra misma línea. ¿Se nota? Listo. Muy bien. ¿Quién sanciona? Les decía el titular de la entidad. Para nuestra causa, ¿quién es el titular de la entidad? ¿Quién es el titular de la entidad para la presente causa? El gerente municipal. Por eso es que estamos hablando de una resolución de gerencia. ¿Sí? ¿Cuál es la referencia? El informe instructor, el informe precalificación, la carta. Muy bien, los considerandos, porque qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que te pide servir básicamente? Estructura de la sanción disciplinaria, ¿sí? Y que señales los antecedentes y los documentos. Muy bien, tienes los considerandos y uno de los puntos que te pide es que señale los antecedentes y los documentos. Muy bien, tienes la carta, tienes los antecedentes, el informe instructor recomienda sancionar tal cosa, ¿sí? Y en este caso no hubo descargos por parte del administrador, por eso es que no se consignan sus descargos y además se analiza fácticamente y jurídicamente el caso expuesto. Los fundamentos de hecho, y acá expresamente se señala que se contrató por más de 7 veces al administrador, ¿sí? ¿Cuál es la identificación de la falta imputada y la norma jurídica presuntamente vulnerada? Igual, ¿no? Que en el informe de precalificación has determinado y los hechos y los medios probatorios que lo sustentan. Doctores, punto que tenemos que analizar al detalle, ¿sí? Puntos que tenemos que analizar al detalle. ¿Cómo acredito determinado hecho? Esto es para una resolución de sanción, porque si tú no puedes determinar, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Sí? Eh, y cómo podemos acreditar esto, te aseguro que Servir lo va a declarar nulo, ¿sí? Servir lo va a declarar nulo.
Entonces, cada hecho, por ejemplo, estábamos diciendo que el señor ha contratado a su hermano de tal fecha a tal fecha. Muy bien. ¿Cómo lo acreditas? Con los contratos. Estamos diciendo que el señor es, por eso acá dice, medios probatorios. ¿Cómo acreditamos? Primero, el cargo que era jefe de recursos humanos, resolución de alcaldía. El parentesco con las partidas de nacimiento en el cual se acredita que son hijos del mismo padre. Otro, sobre los contratos y que generó el vínculo laboral por más de 7 meses. También lo señala. ¿Cuál es la sanción administrativa? Que este señor habría contratado, perdón, y que por el grado de jerarquía y por la especialidad del servidor civil, es decir, jefe de recursos humanos, hay una agravante, ¿no? Entonces, la especialidad, yo jefe de recursos humanos, teniendo la especialidad, soy especialista en recursos humanos, ¿puedo contratar a mi hermano? Entonces hay una situación que agrava el supuesto. Entonces, corresponde, ¿sí? La aplicación de la sanción de destitución. Después te dicen cuáles son los recursos administrativos y los plazos para impugnar. Estableces de manera expresa 15 días hábiles, ¿sí? Y tienes el recurso de reconsideración y de apelación y impones la sanción disciplinaria. Y si es destitución, te piden que pongas o impongas una medida disciplinaria de inhabilitación, ¿sí? Que es correlativo. Tercero, pones de conocimiento que se va a impugnar, ¿sí? Hay algo interesante que tienes que poner en las resoluciones de sanción, que se oficialice dicha sanción. Entonces, ordenas que se registre esta sanción, porque no se olviden que las sanciones en disciplinario tienen un carácter de inmediatez. Y después que se notifique al recursos humanos, a la Secretaría Técnica y al interesado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es así como se determina una resolución de sanción, ¿no? Disciplinaria. Muy bien. En caso de una unidad ejecutora, ¿quién sería el órgano instructor y el órgano sancionador? Luis, tendríamos que ver su estructura orgánica, sus instrumentos de gestión. Sería irresponsable decirte cómo es, porque tendríamos que ver quién tiene la subordinación, quién tiene la actuación funcional, quién es el superior jerárquico y los demás actores en la causa, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Qué pasa si presentan su informe oral por escrito sin haber solicitado la audiencia de informe oral? Es que ya perdería la naturaleza, ¿no? Ya no sería informe oral. Y eso servir, un pronunciamiento es servir, ¿no? ¿Por qué es un informe oral? Porque se aplica el principio de oralidad. Y si yo no aplico el principio de oralidad, estaría atentando contra ellos. No, tendría que estar atentando contra ellos. Entonces, ¿cómo puedes presentar un informe oral de manera escrita? Desnaturalizaría la idea. Lo que sí podrías considerar ese informe oral de manera escrita sería como una alegación, ¿no? Entonces, listo. ¿La sanción se comunica a servir para el registro en el sistema de sanción? Sí. No, no se comunica al recursos humanos y el recursos humanos lo sube. Sí, la resolución. Y después servirlo con valida. Muy bien. Listo, doctores. Voy a hacer un resumen de todos los formatos que hemos manejado, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de haber dado alcances sobre cómo se inician procedimientos disciplinarios, sancionadores dentro de nuestra estructura administrativa. ¿Sí, doctores? Listo.
Muy bien, entonces, muchas gracias, doctores, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, ¿no? Hablar de ese tema. Es un poco complicado, ¿no? Hablar de redacción cuando estamos en la virtualidad, pero espero haber dado algunos alcances precisos, ¿sí? Sobre el tema de redacción de documentos. Yo creo que mi amiga Suri por ahí va a hacer un evento presencial y por ahí podemos dinamizar mejor la redacción administrativa. Y espero que pronto me lleve a su tierra, Ayacucho. Lo esperamos, doctor. Bien, doctora Adilson, y solamente agradecerle por esta sesión y como dice, ¿no? Es un curso de redacción y básicamente se necesita la presencialidad, pero yo creo que esta sesión ha sido bastante dinámico, dado que nuestros participantes estaban muy activos, realizando sus preguntas y respondiendo las dudas también, estimado doctor. Eh, Agradecerle, doctor, por su excelente participación y ya nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muchísimas gracias, doctora Adilson. Ahora, no, gracias a ti, gracias a los participantes. Y si ustedes quieren, cuando ustedes gusten, me pueden escribir, me pueden llamar, por ahí Suri les facilita mi número. Siempre estoy presto a apoyarlos cuando ustedes quieran. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, doctores, agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en este diplomado. El día de hoy hemos culminado con éxito las 10 sesiones en vivo, que nos faltaría solamente habilitar el examen. En cuanto el doctor Addison me facilite los materiales, estaré subiendo para el día de mañana, mediodía, el vídeo de esta sesión y los materiales. El examen lo estaríamos habilitando para el día jueves a primera hora, doctores. Estamos ya dando los últimos ajustes para poder ya presentarlo en la plataforma web. En cuanto ustedes realicen el examen, tienen una hora, el mismo que comprende en 3 oportunidades el examen. Si en caso en el primer intento ustedes solamente obtienen la nota mínima que no están a gusto, y pueden volver a intentar el segundo y finalmente el tercero. Si en caso ustedes en el último intento, doctor, tienen la nota de 14, por favor no lo confirmen. Nosotros la vamos a volver a habilitar. Si en caso ustedes ya lo confirmen, ya bajo su responsabilidad, porque nosotros ya no nos permite volver a habilitarlo nuevamente su examen. Aquellos doctores que todavía no se han inscrito a nuestro diplomado, las inscripciones aún están disponibles, doctores. Como les mencionaba en el inicio, los diplomados no se ofrecen en cualquier momento, dado que el colegio les asigna a cada participante un código de registro y con ello se cierran todas las inscripciones correspondientes a los diversos diplomados. Doctora Daisy, estoy dejando los números de contacto de nuestras asesoras de ventas. Nos pueden enviar la información solicitándola. Se le va a enviar todas las sesiones, doctoras. Está habilitada en la plataforma web. Todo participante que esté inscrito puede acceder a nuestra plataforma durante las 24 horas. La certificación es por 250 horas académicas, el mismo que será certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, que son válidos para concursos públicos y privados, dado que los diplomas que se les otorgará es de acuerdo a los lineamientos de la Junta Nacional de Justicia y la Ley del Servicio Civil. Bien, doctores, atentos en los grupos de WhatsApp. Estaremos enviando la información correspondiente a aquellos que todavía no se han inscrito al diplomado, y con respecto a aquellos doctores que solamente se han inscrito a esta sesión, su certificado estará habilitado dentro de los 4 días de desarrollada esta sesión. El vídeo, sí, para el día de mañana se estará habilitando con sus respectivos materiales didácticos. Sí, doctor Jefferson, como les reitero, los materiales se habilitan en la plataforma web, los cuales tienen acceso a aquellos doctores que se han inscrito al curso de esta sesión.
o también a los que son parte de nuestro diplomado. Lo pueden descargarlo también de su aula, para lo cual nosotros les enviamos los usuarios y las contraseñas a efectos de que puedan acceder ustedes. Bien, doctores, con ello agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado por más de 2 meses en el desarrollo de este diplomado. Esperamos haber eh, cumplido todas las expectativas que hemos ofrecido al inicio de este diplomado. Hemos contado con la participación de grandes ponentes muy especializados en la materia y estaremos organizando nuevos eventos académicos y esperamos también contar con su participación en cada uno de ustedes. En los enlaces de Zoom de nuestros diversos eventos académicos siempre enviamos a través de los grupos de WhatsApp. No se retiren, siempre la siguiente semana, doctores, estamos de aniversario, ANDAP está cumpliendo 1 año y vamos a ofrecer una capacitación gratuita y certificación también solamente a aquellos que van a ingresar a nuestra plataforma, a la sesión y nos puedan dejar todos sus datos. Solamente ya la información lo vamos a estar habilitando en nuestro fanpage de ANDAP. También por los grupos de WhatsApp estaremos enviando la información correspondiente y esperamos contar con su participación en nuestro aniversario central. Ese día vamos a realizar sorteos de nuestros diplomados que se vienen ejecutando a la fecha. Sí, doctora Liz, vamos a estar enviando las indicaciones correspondientes en el grupo de WhatsApp del diplomado. Bien, doctores, con ello vamos a culminar la sesión del día de hoy. Los agradezco enormemente por habernos elegido como institución a fin de que ustedes se puedan capacitar en este diplomado de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, PAS y PAC, en referencia a la Ley 27.444. Voy a volver a compartir los números de contacto de nuestras asesoras de ventas. También estoy dejando mi número personal. Aquellos que tengan dificultad de poder acceder a su aula virtual me pueden enviarme. Se les estará enviando las instrucciones con un video de cómo poder acceder a su aula virtual. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes y nos estaremos ya viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches con todos.